Buenas noches, que Dios os bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Mirar, son tiempos difíciles, en los que se habla de guerra, de dolores y enfermedades, de incertidumbre económica y social. Cada vez son más los que, haciéndose llamar defensores de la libertad, adoctrinan e hipotecan el futuro de nuestros hijos. Pues este mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, este mundo que vive en tinieblas, que vive en oscuridad, ya no se conforma esta sociedad con pecar, sino que quieren que los demás también pequen, quieren que los demás también llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno, quieren que todo el mundo siga las corrientes de este mundo y no permiten que nadie lleve otro camino, que nadie hable la verdad, y mucho menos que se hable de la palabra de Dios, pues las tinieblas ciertamente nada quieren y nada tienen que ver con la luz. Por eso cada vez nos encontramos a más personas que, haciéndose llamar defensores de la libertad, quieren adoctrinar a nuestros hijos, quieren cogerles desde chiquititos y meterles ideas que nada tienen que ver con Dios. Pero nosotros no debemos de temer, nosotros no debemos de preocuparnos, pues nosotros que hemos entregado nuestra vida a Dios, nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos pasado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, no vamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, desde luego no vamos a seguir las corrientes de este mundo. Mirar, en este mundo hablan de guerras, hablan de enfermedades, hablan de incertidumbre económica. Cada vez son más los que dicen que no hay solución para este mundo. Cada vez son más los que dicen que nosotros debemos hacer las cosas de cierta manera, pensar de cierta manera y hablar de cierta manera, o seremos castigados, o seremos reprendidos, o tendremos problemas. Pero yo quiero deciros que nosotros no debemos poner nuestra mirada en este mundo, ni nuestros oídos en él. Mirar en la televisión, en la radio, en las redes sociales, nosotros nos vamos a encontrar con miedo, con temor, con dudas de las personas que temen la guerra, de las personas que temen la enfermedad, de las personas que temen que no tengan para el día de mañana. Pero nosotros debemos de saber que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro defensor, que Dios es nuestro sanador. Mirad, nosotros, aun siendo de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo porque el Señor nos escogió, porque fuimos apartados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues nosotros en otro tiempo estábamos en enemistad con Dios, siguiendo las corrientes de este mundo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero tú tienes que saber que tú ya nada tienes que ver con este mundo, pues tú ahora perteneces al reino de los cielos y tu mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos y en su justicia, y saber que todo lo demás te será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? Es esa fortaleza, es esa sanidad, es esa provisión, es ese respaldo de Dios. Mira, tú ya no tienes que ser esclavo del temor, pues tú eres un hijo de Dios. Así que no digamos nosotros que es conspiración todo lo que esta gente llama conspiración. No temamos lo que ellos temen, ni nos dejemos asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendremos nosotros por santo. Solo a Él debemos de honrar, solo a Él debemos de temer. Nosotros debemos de seguir a Dios y no a las corrientes de este mundo. Nosotros, nuestra mirada tiene que estar puesta en la cruz, tiene que estar puesta en Jesucristo, y nuestros oídos en la palabra de Dios. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en este mundo, pero si nosotros prestamos nuestros oídos a este mundo, ciertamente nos dejaremos llevar por las corrientes del mismo y empezaremos a dudar, y empezaremos a tener miedo, y empezaremos a afanarnos, y empezaremos a buscar la solución con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría. Pero si tú quieres hacer las cosas a la manera del mundo, acabarás perdido como el mundo está perdido. Porque solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay vida, solamente andando el camino de Dios nosotros podremos tener una eternidad juntamente con nuestro Señor. Nosotros debemos de movernos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta. Nosotros debemos de alinearnos con el propósito de Dios. Y es cierto que en este mundo hay temor, y es cierto que en este mundo hay enfermedad, y es cierto que se habla de guerra, de rumores de guerra, es cierto que hay enfermedad y se habla de enfermedad, y cada vez pareciera que hay más enfermedad por todas partes. Pareciera que mañana no vamos a tener para comer, pues hablan de crisis, pues hablan de inflación, pues hablan de que cada vez son más personas las que están en el paro y no tienen provisión. Pero yo quiero decirte que tú no te tienes que dejar llevar por vista, que tú no tienes que prestar tus oídos a este mundo, que nosotros vivimos por fe y no por vista, que nosotros andamos confiados y respaldados por Dios. Por eso nosotros no debemos llamar a lo bueno y a lo malo bueno, y cuando nosotros veamos los problemas, y cuando vengan las circunstancias, y cuando venga la escasez, y cuando venga la guerra, y cuando vengan los problemas, tú tienes que saber que nuestro Dios tiene la autoridad y el poder para quitarnos y evitarnos esos problemas. Pero si Dios
en su sabiduría, no quiera quitarnos esos problemas, ten por seguro que te dará las fuerzas para que tú puedas afrontarlos, para que tú puedas superarlos, para que tú te mantengas firme ante todas esas circunstancias que podrán venir y que vendrán a nuestras vidas. Pero es que Dios es nuestra fortaleza. Mirad, Dios jamás nos mintió. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y puesto que Dios venció al mundo, nosotros vamos a poder mantenernos firmes y nosotros vamos a salir victoriosos, sea cual sea la circunstancia que nosotros podamos vivir. No temamos. No temamos lo que este mundo tema. No prestemos nuestros oídos. Mirad, nosotros ya no somos esclavos del temor. Nosotros somos hijos de Dios. Mirad, todo temor se fue en el momento que aceptamos a Jesucristo. Toda cadena que nos ataba fue cortada. Toda fortaleza fue derribada. Porque Jesucristo venció al mundo. Porque Jesucristo venció a la muerte. Porque Jesucristo venció al diablo. Y es que Jesucristo vino a darnos vida y a darnos en la abundancia. Y no vino a darnos esa vida para que nosotros la perdamos en este mundo. Para que nosotros sigamos afanados. Para que nosotros sigamos viviendo en temor. Para que nosotros prestemos nuestros oídos a este mundo. No, Él nos dijo que seamos luz en medio de la oscuridad. Así que cuando vengan a hablarte de guerra, cuando vengan a hablarte de enfermedad, cuando vengan a hablarte de crisis, tú tienes que hablarles de Dios. Tú debes hablarles del Evangelio. Tú debes hablarles de lo que Cristo hizo en tu vida y lo que puede hacer por su vida si viene al Señor, si se arrepiente de sus pecados, si le acepta como su Señor y Salvador, si se arrepiente de sus pecados, Él también podrá pasar de la muerte a la vida de la oscuridad, a la luz, y ciertamente ya no seguirá las corrientes de este mundo. No temamos lo que este mundo diga o haga, pues siendo nosotros de este mundo, no pertenecemos a él. Ten por seguro que este mundo ya no tiene nada que ofrecerte. Ten por seguro que este mundo ya no te puede volver a esclavizar, ya no puedes temer lo que este mundo teme. Pues aun nosotros estando aquí, nosotros ahora somos unos ciudadanos del reino de los cielos, y es ahí donde está puesto nuestro corazón, es ahí donde está puesta nuestra mirada, es en el reino de los cielos, donde nosotros ahora habitamos y estamos, pues nuestro corazón, pues nuestro espíritu se mueve conforme a la voluntad de Dios. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Tú tienes fe, tú has confiado en Dios, tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces no temas. Verás caer a muchos, verás que muchos les toca la guerra, que muchos les toca la enfermedad, que muchos son los que no tienen provisión. Verás que este mundo se desmorona a tu alrededor. Verás que todos caen, pero tú te mantendrás firme en el Señor, pero tú te mantendrás confiado en el Señor. Y aunque todos estos males puedan llegar, ciertamente no te vencerán, ciertamente no podrán contigo, con los hijos de Dios no podrán, pues en medio de nuestra aflicción nosotros nos mantendremos gozosos, en medio de nuestra aflicción gozaremos sabiendo y creyendo las promesas que Dios tiene para nosotros, porque grandes promesas se nos ha dado, mucho amor hemos recibido, porque Dios nos pasó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Cristo venció en el mundo, y puesto que Él venció, nosotros nos mantendremos confiados. Y es cierto los problemas, y es cierto las circunstancias, y es cierto que podremos pasar por ellas, pero nosotros saldremos victoriosos, nosotros no seremos derribados, pues nosotros ya no caminamos solos, Dios está con nosotros. Mirad, nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es que no somos nosotros, mirad, nosotros somos débiles, ciertamente nosotros somos miedosos, ciertamente nosotros no podemos, pero es que es Dios en ti, es Dios en mí, es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos capacita, quien nos fortalece, quien nos mantiene por el camino correcto, quien no va a permitir que tú te confundas y acabes llamando lo bueno malo y a lo malo bueno, el que no va a permitir que tú acabes tomando otro camino, que te parezca bueno pero que su fin sea camino de muerte. Pues ya no estás solo, tienes que saber que el Espíritu de Dios está contigo, es que es Dios quien pelea nuestras batallas, es que es Dios quien nos respalda, y todo es por gracia que lo recibimos. Nosotros somos hijos de Dios, apartados desde antes de la fundación de este mundo, aunque antes de que naciéramos Dios nos eligió y nos llamó por su gracia maravillosa. Es la gracia de Dios. Es esa gracia por la cual nosotros, siendo débiles, fuimos hechos fuertes, siendo necios, fuimos hechos sabios, siendo débiles, fuimos nosotros fortalecidos, y siendo pecadores, fuimos justificados.
Nosotros hemos sido justificados, nosotros hemos sido hechos sabios, nosotros hemos sido fortalecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nosotros todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Es que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Es que por la gracia de Dios, siendo nosotros débiles, hemos sido hechos fuertes. Siendo necios, hemos sido sabios. Siendo pecadores, hemos sido justificados. Es que es maravilloso, y todo ha sido gracias a Cristo. El sacrificio perfecto que Dios hizo por nosotros hace 2000 años en la cruz, que tiene un impacto real aquí ahora en tu vida, en mi vida. Si nosotros nos acercamos a Cristo, pasamos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, somos justificados, perdonados, somos reconciliados con Dios, y eso es maravilloso, porque ciertamente lo necesitamos para afrontar el día a día, para afrontar este mundo, para afrontar los ataques del enemigo, porque el diablo ataca sin cesar a los hijos de Dios, nos ataca, nos susurra, quiere derribarnos, quiere que nosotros perdamos la fe, quiere que pongamos la mirada en este mundo, puede que pongamos nuestros oídos en este mundo, quiere que nos distraigamos, que nos desenfoquemos, quiere que perdamos la fe, porque sabe que la única manera de vencer a un cristiano es robándole la fe, y el enemigo, el diablo mismo, va a querer que tú robes, que tú pierdas la fe, porque él quiere robártela, porque así tú empezarás a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Quiere que el temor entre en tu vida, porque si tú temes vas a desconfiar de Dios, porque el temor solo viene por la desconfianza, viene por la duda, viene por la falta de fe. Pero nosotros nos mantendremos fortalecidos en la fe, sabiendo que en otro tiempo estábamos en enemistad con Dios, sabiendo que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sabiendo que nosotros habíamos intentado hacer lo bueno pero acabamos siempre haciendo lo malo, sabemos que lo habíamos intentado con nuestras fuerzas pero nunca habíamos podido, que siempre habíamos caído, que siempre tropezábamos con la misma piedra. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, cuando Él derramó de su gracia, nosotros fuimos transformados, y sabemos que esa transformación que ha comenzado en nuestra vida, esa buena obra que Dios ha comenzado, Él la va a perfeccionar, y que nosotros no estamos solos, pues el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, nos dirige, nos capacita, nos fortalece, y nosotros somos vencedores porque Cristo venció al diablo, a la muerte y a este mundo. Y sabemos que nosotros, que somos la Iglesia, sabemos que ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Sabemos que nuestra identidad está en Cristo. Sabemos que somos hijos de Dios, amados, redimidos, perdonados. Sabemos que Dios es quien nos respalda, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas con tu favor, y es que somos favorecidos por el Señor, porque confiamos en Él. Ten por seguro que el favor de Dios está con los que confían, están con los que se mantienen firmes, están con los que no siguen las corrientes de este mundo, está con los que no llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, están con los que no prestan sus oídos ni su mirada a este mundo, están con los que no se dejan llevar por el temor. Y es que nosotros ya no hacemos las cosas como las hace este mundo. Mirad, ancha es la puerta y espacioso el camino es que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, que lleva a la vida eterna, que lleva a una vida con Dios. ¿Es difícil ese camino? Claro que no es fácil. Ese camino solamente nosotros lo vamos a poder andar con Dios, con su gracia, con su favor, con su amor, confiados, con fe. Tú no vas a poder andar ese camino en la carne, tú no vas a poder andar ese camino con tus fuerzas, con tu sabiduría, haciendo las cosas a tu manera. No, ese camino se anda en el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios quien nos fortalece, quien nos guía y quien nos capacita. Mirad, en la aflicción, en la desesperación, en nuestro dolor, en el día malo, clamemos al Señor y Él nos responderá. Es que nosotros, cuando vienen los problemas, cuando viene el día malo, cuando vienen esas circunstancias a nuestra vida, porque vienen a la de todos, no es una cosa solamente tuya o solamente mía, es que viene a todos los hijos de Dios. Cuando vienen, nosotros debemos de clamar a Dios, y Él viene y nos fortalece, y Él viene y nos rescata. Él viene a nosotros porque Él no nos ha dejado solos y no nos va a dejar nunca, porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios. Y si tú vas a Él, y si tú le das el lugar que le corresponde, y si tú le pones en primer lugar a Dios, que es donde siempre ha tenido que estar, si tú mantienes tu mirada puesta en el reino de los cielos y no en este mundo, tú vas a ser sostenido por el Señor, tú vas a ser respaldado por el Señor. Es el Espíritu Santo hablando a través tuya, es el Espíritu Santo actuando a través tuya. Es que ya no eres tinieblas, eres luz. Y las tinieblas nada tienen que ver con la luz, por eso este mundo nada tiene que ver con nosotros, por eso este mundo nada puede darnos, por eso este mundo nada puede hacernos, por eso nosotros hacemos las cosas de otra manera.
Andemos confiado, ignorando las voces que intentan apartarnos de Dios, que tienen como objetivo hacernos dudar de nuestro Señor, que quieren hacer que perdamos la fe. Eso no van a poder con nosotros. No, porque nosotros sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros y le damos gracias por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que va a hacer en nuestras vidas. Porque ciertamente el favor de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios no se aportará. Nosotros somos unos orgullosos testigos de la gracia de Dios. Nosotros soportaremos todo ataque, burla, mentira y persecución que venga en nuestra contra, sí, que venga todo, que porque mira, tenéis que saber que muchas son las personas que se van a levantar en nuestra contra, y que nos van a juzgar, y que nos van a discriminar, y que nos van a señalar, y que se van a reír de nosotros, porque somos cristianos, porque hacemos las cosas de otra manera, porque las hacemos conforme a la voluntad de Dios, porque no llamamos a lo malo bueno y a lo malo bueno, porque no nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, y esas personas nos juzgarán, y esas personas nos criticarán, y nos burlarán, y se reirán de nuestra fe. Pero nosotros no vamos a agachar la cabeza, nosotros vamos a levantar la cabeza y vamos a ser orgullosos testigos de la gracia de Dios y vamos a hablar el Evangelio. Porque mirar, cuando las personas vengan a discriminarte, cuando vengan a señalarte, cuando vengan a juzgarte, cuando vengan a reírse de ti, tú no mires a otro lado, tú no agaches la cabeza, tú sonríe y habla la palabra de Dios, porque cuando uno habla de la palabra de Dios, ciertamente la atmósfera cambia y enmudece toda lengua que se levanta contra nosotros, porque no eres tú, porque no es tu palabra, porque no estás dando tu opinión, porque estás hablando la palabra de Dios, y cuando hablas la palabra de Dios, esta tiene poder, y la luz ciertamente prevalece sobre las tinieblas. Donde está la luz, las tinieblas no pueden estar, deben de irse. Por eso cuando vengan los ataques, nosotros debemos de contestar con el amor de Dios, con la palabra de Dios y con la autoridad de Dios, porque nos ha sido dado. Es que debemos de saber la identidad que nosotros tenemos, debemos de saber quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios, nuestra identidad está en Cristo. Así que no tengamos miedo, no tengáis temor. Y así como nosotros somos la luz en medio de la oscuridad, cuando vengan a hablarnos de guerra, cuando vengan a hablarnos de enfermedad, cuando vengan a hablarnos de crisis económica y social, cuando vengan a hablarnos de sus temores, de sus miedos, nosotros les contestaremos igualmente con el Evangelio, igualmente con la palabra de Dios, y les diremos lo que Cristo hizo en nuestras vidas, el sacrificio tan grande que Cristo hizo. Les hablaremos del Evangelio y les diremos que ellos también pueden pasar de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, porque debe de escucharse, porque debe hablarse la palabra de Dios, porque es la única que tiene poder para cambiar las circunstancias, es la única que tiene poder para cambiar las corrientes de este mundo, es la única que va a poder cambiar este mundo y esta sociedad. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas, no es nuestro intelecto, es la palabra de Dios. Ciertamente, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y nosotros debemos de confiar que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando nosotros la predicamos, cuando nosotros la proclamamos, esta tiene un efecto en las personas que lo oyen. Por eso, mantengámonos confiados y tranquilos de que no somos nosotros, que no son nuestras fuerzas, que no es nuestra sabiduría, que es y siempre ha sido Dios. Nosotros soportamos y soportaremos todo ataque, estaros por seguros. Mira, debido a que el Señor soberano nos ayuda, no seremos avergonzados, por lo tanto, hemos puesto el rostro como una piedra, decididos a hacer la voluntad. Y sé que no pasaremos vergüenza, tú no vas a ser avergonzado. Nadie ni nada va a poder contigo, porque mayor es el que está con nosotros. Mirad, Dios está contigo y Él es mayor de los que están en el mundo. Todo ataque, toda persecución, todo lo que pueda venir en nuestra contra no podrá. Nosotros somos respaldados y tú ten por seguro que siendo un hijo de Dios, siendo un orgulloso testigo de la gracia y del amor de Dios, cuando tú hablas el Evangelio, cuando tú hablas la verdad de la palabra de Dios, no serás avergonzado, no serás apartado. Tú no vas a ser dañado, porque nada te podrá tocar, porque Dios es el que te protege, Dios es el que te respalda, Dios es el que pelea la batalla por ti. Y tienes que saber que todo lo que nos acontece a los hijos de Dios, el Señor obra para bien. Toda circunstancia, todo ataque, todo problema, toda situación, todo desierto, toda tormenta, todo lo que pueda venirnos a nosotros, Dios hará que obre para bien. Y ese mal que venía para nosotros será transformado en bendición, porque Dios se encargará de ello. Nosotros debemos de mantenernos firmes, nosotros debemos de procurar no poner nuestra mirada en el mundo, nosotros debemos de procurar no poner nuestros oídos en el mundo, nosotros tenemos que procurar poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y entender y saber que lo demás nos será añadido. Seamos fieles a Dios, como Dios es fiel a nosotros. Mantengamos nuestro corazón en el reino de los cielos, mantengamos nuestra mirada en el reino de los cielos, sabiendo que nosotros ya no somos de este mundo, sino que somos unos orgullosos ciudadanos del reino de los cielos. Y sí, es cierto, vendrán los problemas, vendrán los ataques, vendrán las luchas, pues es normal.
Y de hecho, cuanto más cerca estemos del Señor, parecerá que las cosas se ponen más difíciles, pero esa será la señal de que lo estamos haciendo bien. Los hijos de Dios seremos atacados en todo momento, a toda hora, pero somos fortalecidos por Dios. Nosotros no estamos solos, estamos con Dios. Así que ánimo, fuerza a todos y mucha, mucha bendición. Sepáis que somos bendecidos, que somos respaldados y que somos protegidos. Que Dios os bendiga a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo os acompañe donde quiera que vayáis.